para la victoria. Unidos para la victoria. La historia del pueblo de Israel y la historia de la iglesia primitiva y la historia de la iglesia de los tiempos de hoy siempre nos cuenta de momentos y etapas difíciles que tuvieron que enfrentar para hacer frente a casos muy especiales, muy particulares, y poder librar diferentes batallas que el enemigo planteaba al pueblo de Dios. El domingo estábamos leyendo la batalla de Josué y de Moisés y de Aarón contra el pueblo de Amalec, y cómo Moisés pedía y vinieron a ayudarle a tener sus manos en alto, porque se cansaba de tenerlas en alto, porque cuando sus manos estaban en alto, el pueblo de Israel avanzaba sobre las fuerzas contrarias. Y se cansaba Moisés, y entonces vinieron a ayudarlo, porque era menester que el pueblo se uniera en un solo propósito. Y hay muchas historias, ahora vamos a hablar de otra. En la iglesia primitiva también hubo un momento difícil, pero los discípulos se reunieron y dice que oraron y dijeron: Señor, tú conoces las amenazas, tú sabes, concede a tu pueblo que con denuedo. Y dice que hicieron una oración de poder, porque habían fuerzas contrarias que estaban amenazando el avance del pueblo de Dios. Y hemos estado diciendo que, manifestando algunas necesidades en particular de la iglesia de Belén, porque sigue siendo preocupante que no podamos tener mayores conversiones como yo creo que deberíamos tener. Hay almas que continúan atadas y la iglesia todavía no tiene como la investidura espiritual, la fuerza espiritual para desatar esas ligaduras, y tal vez por eso no estamos viendo conversiones genuinas, auténticas. Hay gente que se bautiza pero no vuelve a la iglesia, se apartan, se descarrilan, como decimos. Estamos viendo creyentes viejos y jóvenes debilitándose en la fe, de alguna manera congraciándose mucho con las corrientes del mundo. Estamos viendo los afanes y la gente que no ha vuelto a la iglesia por su mucho trabajo, sus muchas ocupaciones, y se están invirtiendo como el orden de valores y de principios, y hay enfermedades. Bueno, siempre las han habido y siempre las habrán, pero queremos averiguar si en realidad son enfermedades propias de nuestro desgaste físico o si son aguijones del diablo que está poniendo. Quiero decir que hay muchas situaciones adversas, contrarias, que ameritan que muchos de los que estamos tomando conciencia de la necesidad espiritual nos unamos para declarar la victoria y ayudar a nuestros hermanos débiles en la fe, para predicar con denuedo, con autoridad, para hacer que en realidad el enemigo retroceda. Porque la iglesia no, la congregación no debe ser una congregación solamente a la defensiva,
sino que yo creo que hay que tomar una actitud también, en el buen sentido de la palabra, agresiva. Y yo creo que hay que pelear la batalla de la fe. Hay que revestirnos de confianza, de valor, y no resignarnos, porque estábamos diciendo que el problema también es que muchos cristianos como que nos hemos resignado. Tal vez decimos, esto no cambia, ya no hay, esto ya nada va a cambiar. Simplemente está la realidad, esto es lo que me tocó vivir. Entonces la gente no quiere como creer que la situación puede ser cambiante, porque también se pierde como la confianza, la fe. Y todo eso amerita como un replanteamiento espiritual al interior de la iglesia y a ver qué es lo que está pasando. Y entonces como revestirnos nuevamente de esa confianza, de esa autoridad espiritual y declarar la victoria. Hay estados de postración, la Biblia los habla. Si no nos dijera, por ejemplo, levántate, despiértate. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Y no le estaba hablando Pablo a impíos. Esa carta está dirigida a cristianos. Y entonces les está diciendo esa expresión: levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de Dios, para que podamos combatir las acechanzas del maligno. Y las epístolas y los apóstoles le hablaron al pueblo de la necesidad de rearmarse espiritualmente hablando, la necesidad de reponerse espiritualmente, de reanimarse nuevamente, de volver a tomar las armas espirituales, de volver a tomar esa confianza en las promesas, porque los antecedentes dicen que el pueblo a veces baja la guardia, y cuando baja la guardia el enemigo gana terreno. Si nosotros, yo siempre digo y lo sigo diciendo, si no nos volvemos a Dios, el mal nos alcanzará. El mal nos alcanzará. Se acrecienta demasiado la maldad y la iglesia tiene que revestirse de poder y de autoridad para combatir las potestades infernales. Y eso tenemos que hacerlo especialmente con oración. Y lo estamos haciendo. Gracias a Dios por los hermanos de intercesión, por los hermanos del ayuno que están viniendo los miércoles, y por la oración de victoria, unidos para la victoria. Y yo comienzo a ver, hermanos, respuestas de Dios. Qué bueno lo que estábamos sintiendo esta noche, como cada hermano, yo lo vi como ocupado en el culto a Dios. Que cada uno de los que vengamos a la iglesia, en realidad nos ocupemos del culto. El culto no lo hace el pastor. El culto lo hacemos cada uno de nosotros, porque cada uno vino a ministrarle al Señor una alabanza, vino a ministrarle una adoración, vino a tributarle un acto de reverencia. Y eso no lo puedo hacer yo por todos ustedes. Cada uno tiene que rendir su culto a Dios de acuerdo a su fe y de acuerdo a su disposición. Y yo creo que esto se va a volver un verdadero Pentecostés, en que vamos a sentir que en realidad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en avivamiento. Amén. Gloria a Dios. Este tema lo voy a dejar introducido porque estamos hablando de crisis. El domingo hablamos de la crisis de enfrentar a Amalek, cómo el pueblo se unió, y en realidad la historia dice que Amalek fue derrotado totalmente.
Y el pueblo de Israel, que es ejemplo, porque la Biblia dice, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, de alguna manera es válido para estimular a la iglesia de hoy. Amén. Ellos siempre se metían en problemas, más que todo por la desobediencia. Más que todo por la desobediencia. Y como Dios amaba y ama a su pueblo, entonces, si ellos no obedecían, Dios los entregaba. Y entonces sufrían aflicciones hasta que se volvían a Dios y Dios se volvía a ellos. Vamos a leer una historia interesante en el libro de Jueces. Cómo esta historia nos puede ayudar a estimularnos unos a otros en la fe. Jueces capítulo 6, libro de los Jueces, capítulo 6, habla del llamamiento de Gedeón. En la página 245 de la Biblia, después de Josué, está Jueces, y antecito por ahí de Jueces capítulo 6. Ahí sentado vamos a leer esta historia. Fíjense bien, los hijos de Israel, ahí siempre radicaba el problema. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Y qué pasó? Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Lástima que Dios tenía que permitir esas cosas, porque el problema de Israel era que no seguían a Dios por amor, sino por intereses muy particulares, muy personales. Cuando se sigue a Dios por amor, las adversidades no cambian las convicciones de la fe. Cuando yo estoy siguiendo a Dios por amor, porque amo a Dios, no me va a importar igual si estoy bien o estoy mal, porque yo nunca, entre otras cosas, voy a estar mal, porque si sirvo a Dios por amor, Dios proveerá y Dios sabrá qué hacer conmigo, porque yo no tengo otra manera de defenderme más que la de poner mi confianza y mi esperanza en Él. No hay nada como servir a Dios desinteresadamente, por amor, no por lo que Dios me da, sino por lo que Dios es. Hay que aprender eso.
Israel siempre estaba viniendo a Dios. Era cada vez que se veían que no podían hacer nada. Siempre trataban como de ayudar y de defenderse ni de buscar por sus propios medios, pero el enemigo los vencía hasta que se tenían que volver a Dios y se doblegaban otra vez, y Dios es misericordioso y Dios se volvía a su pueblo. Entonces dice que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Oiga bien, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Necesitaban en ese momento un varón profeta que les volviera a conectar con las realidades espirituales, con sus antepasados, que les volviera, en otras palabras, a refrescar la memoria de cuál realmente era el Dios que los había sacado de Egipto y qué había hecho Dios por ellos antes, igual lo que Él podía continuar haciendo por ellos. Dice que este profeta dice, el cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de mano de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y de su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Eso había dicho Dios a ellos: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Ese es el problema. No habéis obedecido mi voz. Pero yo soy el mismo Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el mismo. Yo no he cambiado. Amén. Pero no habéis obedecido mi voz. Y dice el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el día en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y me gusta esto. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Me parece importante. Sencillamente, al leer, es una historia triste, porque es un pueblo que conoció el poder de Dios sacándolos de Egipto, pasándolos por el desierto, llevándolos por donde los trajo. Un Dios que fue manifiesto su poder, su grandeza, que no era en ninguna manera parecido en nada para los dioses de las naciones. Y era un pueblo que había venido destruyendo pueblos y había venido desplazando grandes guerreros. Era un pueblo victorioso. En gran manera Israel era un pueblo victorioso. Pero qué tristeza verlo ahora
haciendo cuevas, habitando en cavernas, escondiéndose. Qué extraño. ¿Cómo puede volverse un pueblo tan fuerte, tan guerrero, tan aguerrido y que vivió experiencias tan únicas con Dios? ¿Cómo puede estar ahora escondiéndose y buscando? ¿Y cómo puede estar el enemigo ensañándose en gran manera de él, que todo lo que ellos siembran vienen los amalecitas y se lo llevan y los tienen prácticamente acorralados en la cueva? Esto me hace pensar a veces en lo que se convierten a veces muchos cristianos guerreros de experiencias reales con Dios, y cómo podemos resultar de un momento a otro en huida, en corrida, en desánimo, en desaliento. Cómo podemos estar dándole como cabida al desánimo, a la indiferencia, y convertirnos en personas incapaces. Y es que en realidad, humanamente hablando, somos incapaces. Pero la experiencia que tenemos de los que hemos creído en la palabra de Dios es que nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que la Biblia nos habla que tenemos que tomar posesión de lo que somos, según dice la Biblia. Hombres y mujeres bendecidos con toda bendición espiritual. O sea que no hay una bendición, entiendo yo, que Dios no nos la haya concedido. Somos bendecidos, y dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén. Pero ¿cómo podemos, hermanos, de repente parecer quizás peor que los impíos? ¿Cómo podemos acabar más posilámines o más débiles o más medrosos o miedosos que los mismos incrédulos que no conocen nada de Dios? Eso depende de la relación que nosotros mantengamos con Dios y con su palabra. Y me llama la atención, y yo creo que estas historias no son del pasado, aunque lo son en cierta manera, pero cobran vigencia en nuestros tiempos. Necesitamos una palabra profética, hermanos, que Dios venga con una palabra profética de poder y que nos vuelva a las vivencias del pasado, que podamos volver a revivir esa fe de los principios de nuestra conversión, porque Dios, para convertirnos, realmente manifestó su grandeza, su poder. Y si no, nosotros no estuviéramos hoy donde estamos, porque nadie podía habernos convencido de ninguna manera, porque solo el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de los hombres. Nadie puede convertir a nadie. ¿Y cómo así que ahora entonces estamos diciendo? Y me llama la atención, vino una palabra profética. Es que esto también hay que orar mucho a Dios por los predicadores, hermano. Los predicadores podemos caer simplemente en el discurso, pero necesitamos una palabra de unción. Necesitamos una palabra que venga, como decían los profetas: vino a mí palabra de Jehová y dijo. No vino el pastor Orbey y me dijo. Puede ser, vino el pastor de parte de Jehová y nos dijo: Jehová ha dicho así. Esa palabra tiene importancia, tiene peso, tiene valor, tiene unción, tiene autoridad. Profeta, el que inspira al pueblo a revivir las verdades de la fe. Amén.
Gloria a Dios. Y vino recordándoles entonces el Dios de sus principios. Y Dios comienza a tratar con este pueblo. Pero déjeme centrarme un poquito en esto. Lo que pasa con Gedeón. Porque en cada momento de esas historias tristes, Dios siempre ha tenido un remanente. A mí me da confianza cada que pienso en que en ningún momento Dios nos ha dejado sin descendencia. Siempre ha habido descendencia. El profeta Isaías dijo: si Jehová no hubiera guardado el remanente, si Jehová no hubiera guardado descendencia, seríamos como Sodoma y Gomorra, eliminados completamente. Pero por todas esas calamidades, son muchos los que han perecido, pero son muchos los que Dios ha levantado y han sobrevivido y han podido seguir contando la historia como Él desde el principio, porque la conocen. Necesitamos hombres y predicadores que conozcamos la historia de la iglesia, para que revivamos la fe del pueblo, que ese Dios que ha venido guiando esta iglesia por todos estos milenios y por todos estos años en Colombia, sigue siendo el mismito Dios. Él no ha cambiado. Esa pregunta que se hizo Gedeón, también la deberíamos hacer nosotros en estos tiempos. Es importante esa pregunta, porque entonces cuando el ángel le dice, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. Gracias a Dios por esos varones y esas varonas esforzadas, que no se la pasan aquí orando y ayunando porque no tienen nada que hacer, sino porque consideran la importancia que es darle el primer lugar a Dios en sus vidas. Por eso están confiados. El justo está confiado como un león. El justo desarrolla confianza, seguridad, porque él admite de que realmente Dios está con él. Este varón esforzado, y gloria a Dios por los que se esfuerzan por hacer más de lo que tradicional y religiosamente se hace. Cuando usted viene a un ayuno, cuando viene a la oración, usted está haciendo más de lo ritual de venir al culto. Usted está sacando un tiempo muy particular para pasar a solas con Dios, sin pastor, sin discursos, sin cantos. Yo quiero solo adorarlo, quiero solo orar, quiero solo derramar mi alma delante de Él. Esas varonas, esos varones son esforzados. Gloria a Dios. Pero la pregunta que se hizo Gedeón debemos hacerla hoy. Gedeón le respondió al ángel y dice: oh Señor, como que es una actitud como de admiración. Señor, a propósito, se le apareció el ángel, se le aparece Dios, y él tiene una actitud como de sorpresa. Señor mío, si Jehová está con nosotros. Viene una pregunta muy razonable. Si Jehová está con nosotros, en otras palabras, como explícame entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón conocía la historia. Es importante conocer la historia. Esta iglesia tiene historia.
Y hay que saber la historia. Sencillamente, ¿quién ha sido el Dios de esta iglesia? Porque Él dice, esto no parece ya. ¿Cómo así? Si Dios se manifestó y sacó a ese pueblo de Egipto y hizo los milagros y las señales que hizo, y nuestros padres nos contaron la historia y la conocemos por traducciones verbales porque nos la han contado, pero parece que ahora nos ha desamparado. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Cuál es el problema? Yo creo que esa pregunta, insisto, también nosotros debemos hacerla. Yo personalmente no me siento apropiadamente, y de ahí que a veces resulte como muy intenso, como dicen los jóvenes, o como muy exigente de algunas cosas, porque yo sí reclamo mi lugar, no solamente como cristiano creyente, sino como pastor. Yo reclamo mi lugar y creo que no debemos conformarnos, porque la iglesia de los tiempos de hoy tiene muchos interrogantes y preguntas que deberíamos hacernos y formularle a los creyentes, porque la obra de Dios ha sido manifiesta en señales evidentes. Yo no creo que esa historia y esa pregunta de Gedeón, ¿dónde está? ¿Por qué estamos así? Tiene sentido, y mucho sentido, porque tenía derecho a preguntar, ¿cómo así que un Dios tan poderoso ahora nos estamos viviendo en cuevas, estamos viviendo en cavernas, estamos atemorizados? ¿Cómo así? ¿Dónde está ese Dios? ¿Qué se hizo? Pues claro que yo creo que ese Dios nunca ha desamparado a su pueblo. Y además yo creo que nunca lo va a desamparar. Porque para mí una de las grandes promesas de la Biblia, que son muchas, pero una de las grandes promesas que yo me las creo, es esa promesa que dice: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Yo. Y ese yo hace referencia a Dios. Yo estaré, porque Él sabe que nosotros sin Él no podemos, pero que si Él está, sí podemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay señales, y me estoy acordando ahora que esas señales para el pueblo de Israel, o mejor, la pregunta que se hace Gedeón es interrogante de qué pasó. La iglesia ha tenido siempre unas señales. En el principio entonces Dios había manifestado las señales. ¿Cómo Dios llega a sacar ese pueblo de la esclavitud de Faraón? ¿Cómo Dios abre el mar rojo? ¿Cómo Dios desciende maná del cielo? Eso era una cosa sencillamente asombrosa, sobrenatural, nunca vista. Era un testimonio real y sigue siendo real. Que eso no era un cuento, no era una fantasía, no era una mitología. Era un Dios que, como decían los profetas, si se rompieran los cielos. Qué bonita esa expresión. O sea, para esta tierra y para estos males, como que no hay ninguna solución. Si se rompieran los cielos. Y se rompieron. El cielo se rompió porque Dios descendió del cielo. Yo creo que Dios descendió en Cristo Jesús.
si los cielos se rompieran, los montes temblarían. Y de hecho los montes temblaron. ¿Qué tuviste, oh mar, que oíste? ¿Y qué tuviste, tu Jordán, que te volviste atrás? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. El Dios de Israel es el Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Y el Dios de esta iglesia no es otro. Yo creo que el mismo Dios de Israel es el Dios de la iglesia de hoy. ¡Aleluya! Y si vamos a hablar del principio de la iglesia, aleluya, en el principio de la iglesia, hablándolo de la iglesia primitiva, no fue un mensaje carente de señales. Me gusta el texto de Hebreos que dice que Dios, oiga bien, Dios testificaba juntamente con ellos. Ellos no testificaban solos. Dios testificaba juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales, con prodigios y con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque si no podemos creer por simple piedad, hay una historia, y yo creo la historia de la Biblia. Yo creo la historia de la Biblia. El Dios de esta iglesia se ha hecho manifiesto con señales. Y fíjense lo que dice Marcos 16. Dice, verso 17: estas señales, lo conocemos muy bien, seguirán a quién. En mi nombre echarán, hablarán, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo creo que una denominación, llámese como se llame, o una comunidad, digámoslo, una comunidad cristiana, entre comillas, o una comunidad que se dice ser cristiana, yo no estaría y no quiero estar jamás en una comunidad cristiana donde no se manifiesta estas señales, porque esas señales me confirman a mí que estoy en el lugar indicado, que ahí hay una manifestación. Por eso es que la congregación, la comunidad cristiana y la iglesia de hoy no debe ser indiferente, debe haber un clamor. A mí me fascina, créame lo que sí, cuando oigo a los hermanos hablar en otras lenguas, porque eso me confirma la palabra. Yo no estaría en una comunidad donde jamás se oyen hablar en lenguas. No, ahí no es, ahí no es. Porque en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios se manifiestan las lenguas del Espíritu de Dios, porque es una señal evidente de la manifestación del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Ojalá que todos habláramos en lenguas. No que eso sea el todo, pero obvio, una señal. Y yo con la señal tengo, alabado sea Dios. Qué bueno que la iglesia de Belén
en algunos momentos no podamos predicar, porque se apodera tanto la presencia de Dios de este auditorio que nadie quiere nada más que adorar y glorificar y exaltar la grandeza y el poderío de Jesús. Esas señales hay que orar, y estamos hablando de unidos para la victoria. ¿Y qué es lo que vamos a pedir? Que la iglesia vuelva a vivir el Pentecostés. Que la iglesia vuelva a vivir el Pentecostés. Porque el Espíritu Santo es el que trae convencimiento del pecado. El Espíritu Santo es el que trae la santidad. Porque el Espíritu Santo es la misma santidad. Porque nadie puede santificar a nadie. Solo Dios con su presencia manifiesta santifica nuestras vidas, así como Él es santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Oremos a Dios por eso. ¿Usted no cree que eso puede pasar? No creo que puede pasar, es que ya está pasando. Qué bueno que Dios toca a esa gente de alabanza. Qué bueno Dios tocando a estas personas de las bancas. Qué bueno Dios tocando al pastor. Y qué cuentos de la técnica y de las vocales y de todas las cosas esas de la técnica. Y qué importa la teología. Y qué importa el orden del culto. Esto se manifiesta a Dios y se conoce. Entonces la generación de hoy, evocando la actitud de Gedeón, si leyéramos la Biblia, nos preguntaríamos, mano, ¿y por qué no se oye hoy los testimonios de sanidad divina? ¿Por qué la gente hoy no sana? ¿Por qué? ¿Y por qué no se oye hoy que los hermanos echan fuera demonios y que ponen la mano sobre los enfermos y se sanan y que hablan en lenguas? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con eso? Es que eso fue como me dijo a mí el cura cuando le hablaba de Cristo, que yo no sabía cómo evangelizarlo, recién convertido, y me fui a la casa cural. Y le dije, padre, es que voy a decirle la verdad. Yo estoy yendo por allá a una iglesia cristiana y allá los enfermos se sanan. Y hablan en lenguas y reciben el Espíritu Santo. Y yo estoy yendo y me está gustando, porque yo era muy católico. Entonces él se queda mirándome y me dice, oiga, jovencito, ojo con eso. Eso no es así. Esas cosas fueron para los tiempos apostólicos. Pero hoy ya no se ve eso. Y me toma el Espíritu Santo en ese momento. Llenó. Para decir la verdad, es que yo vengo a decirle que usted necesita arrepentirse y creer en ese mensaje de la Biblia. Porque yo fui paralítico y el Señor me sanó. Y el Señor me dio el Espíritu Santo. Y aquí estoy, sano y bautizado. Entonces, llamó a la secretaria, sáqueme en este loco de aquí. Qué bendición. Yo lo que quería decirle es que Dios me había sanado y que había recibido el Espíritu Santo, pero no supe decirlo, pero me tocó decírselo no de la mejor manera. Y qué bueno que hallamos personas que no importa cómo este mundo pueda irse transformando,
No importa cómo la teología y el convencionalismo religioso vaya modificando las condiciones. No importa cómo se vaya levantando maestros de homilética y de ética. Que sigan los locos pentecostales hablando en lenguas. Que siga el avivamiento. Que siga la sanidad. Que siga la conversión de los pecadores. Que siga Dios manifestándose en su iglesia. Aleluya, aleluya. Gedeón no fue un conformista religioso. Sí, hablen lenguas. Gedeón no fue un conformista. Él tenía un interrogante. Él estaba afligido. Como bienaventurados los que hoy se aflijan y lloren. Lo que nos está acabando espiritualmente es que nos sentimos saciados de nada. Pero Jesús dice: bienaventurado el que siente hambre y sed de justicia. Los que no se resignan, los que no se conforman, los que dicen esto no es así. Dios ha de manifestar la verdad. Dios ha de fluir. Dios ha de descender. Y el Espíritu Santo ha de tomar esta iglesia nuevamente. Isama Mahabayudi Samaye. Ixta Mahabayudi Samahabayudi Samaye. Oh Mahabayudi Samaye. Oh Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Jesús, en tu iglesia. Aviva tu obra. Aviva tu obra, Jesús. Aviva tu obra, oh Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Adorado Jesús, adorado Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, adorado Jesús, adorado Jesús. Adorado Jesús, 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 adorado Jesús. Adorado Jesús, adorado Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Adorado, 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 adorado Jesús. Adorado Jesús, adorado Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Glorifícate, Jesús, glorifícate, Jesús, glorifícate, Jesús. Adorado Dios. Adorado Dios, adorado Dios, adorado Dios, adorado Dios. Adorado Jesús, adorado Jesús.
Adorado Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Adorado, adorado, adorado Jesús. Adorado, adorado Jesús. Aleluya.